¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Pues vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy, específicamente con el tema de técnicas de auditoría. Estaba ahorita mirando y efectivamente pues es el tema que nos convoca el temario modificado, corregido, aumentado y actualizado con la finalidad de que pues ustedes conozcan de manera sintética cuáles son esas técnicas de auditoría. Tenemos técnicas cuantitativas y también tenemos técnicas de carácter cualitativo. Ambas son muy importantes y por supuesto el marco de referencia para estas técnicas de auditoría pues es el Organismo Internacional de Entidades de Fiscalización Superior, que por su acrónimo en inglés es INTOSAI, y esta organización denominada INTOSAI pues establece una serie de normas, pero también una serie de directrices específicamente en el campo de la auditoría y de la fiscalización. Estas normas regularmente se conocen como ISAI, que son normas internacionales de las entidades de fiscalización superior. Su acrónimo también es en inglés, International Supremes Audit Institution. Estos estándares de auditoría o normas internacionales que básicamente incluyen un portafolio amplio de técnicas específicas, que la idea es que estas técnicas sean aplicadas y que nos ayuden a garantizar la calidad, la eficiencia, la eficacia y como consecuencia la efectividad de las propias auditorías. Y estas normas, estas directrices se aceptan en el caso de México, ya que recordemos que existe un sistema nacional de fiscalización, y en ese gran sistema nacional de fiscalización, que es una de las patas centrales del sistema nacional anticorrupción, pues ya se ha firmado el convenio, se ha dado luz verde a la luz del propio Senado de la República, se firma el convenio y ya estamos asociados pues desde hace muchos años, y el sistema nacional adopta estas líneas, estas prácticas, estos niveles de auditoría, en donde, como ya sabemos, pues tenemos enfoques de auditoría como enfoque de auditoría financiera, auditoría de cumplimiento y auditoría de desempeño. Dentro de las tres clásicas tenemos otros enfoques como auditorías de control interno, auditorías de tecnologías de la información, auditorías medioambientales, auditoría para centros hospitalarios, en donde podemos hacer uso de estas normas para poder allegar y tratar de tener una mirada independiente pero también objetiva de lo que estamos nosotros auditando. En ese sentido es que tenemos algunas de las técnicas que son importantes, y ya, por ejemplo, en el caso de las cualitativas tenemos la inspección. Básicamente la inspección consiste en examinar registros, documentos o en su caso activos tangibles. Es importante esta mención ya que la inspección pues está vinculada con la segunda técnica de auditoría, que también es la observación. Y por supuesto, bueno, podemos por ejemplo revisar contratos, revisar facturas, revisar pagos, también mirar los activos a corto plazo, los activos a largo plazo, los bienes muebles o los bienes inmuebles, y también los servicios, si es que qué tipo de servicios se brindan y qué tipo de servicios se están recibiendo, para dar certeza a la gestión de aquella institución, de aquel ente o en su caso del centro hospitalario. Tenemos también la observación, profundizaremos, nada más la idea es que ustedes tengan el contexto general. Tenemos también la observación. La observación, por supuesto, implica presenciar procesos o procedimientos realizados por otros y verificar si efectivamente se están apegando a aquellos criterios, aquellos ejemplos de carácter normativo, a la Constitución, a las leyes secundarias, a los manuales de organización. Y por ejemplo aquí, cuando hay auditorías, depende del tiempo. Recordemos que hay ex ante, concomitante y ex post, o antes de que empiecen las operaciones, durante las operaciones y posterior a las operaciones. Depende el enfoque de la auditoría, el tipo de auditoría y el momento para hacer la intervención de auditoría y fiscalización. En ese sentido, la observación
si lo hacemos concomitante o durante el ejercicio, tendrá que ver con presenciar, por ejemplo, el conteo físico de inventarios, y estos inventarios dentro de algún almacén, imagínense por ejemplo ahora la megafarmacia, pues estar mirando si efectivamente se tienen los medicamentos, los bienes terapéuticos, los bienes no terapéuticos, para asegurar en su caso que esos registros contables coinciden con los bienes presentes y también los bienes que se encuentran inventariados. Entonces, bueno, sirve mucho la observación, nos sirve para mirar las obras, para ver los procesos, los procedimientos, si se han comprado los bienes, las características de los bienes, qué se ha adquirido, qué tipo de servicio, etc. Tenemos una tercera técnica que es la confirmación. Esa confirmación, pues básicamente nos sirve para obtener una representación directa de una tercera parte. Como proveedores, clientes, confirmamos, ¿verdad? Tengo un ingreso, tengo un gasto, entonces confirmamos con bancos, confirmamos con proveedores, confirmamos con beneficiarios o con clientes, según corresponda, y la idea no solamente es considerar la información que se está prestando por parte del ente o del centro hospitalario, sino hacer un cruce de información y por eso se le llama confirmación. También una práctica común es enviar documentos, enviar oficios en donde se solicita precisamente estas confirmaciones y también realizar de manera conjunta las técnicas anteriores, que es la inspección y la observación. Tenemos otra técnica que aquí ya incorporamos algunas circunstancias de carácter cualitativo, pero con un énfasis en la cuantitativa cuando hacemos los cálculos. Entonces vamos a verificar la exactitud matemática, estadística de los registros contables, de los inventarios, de los registros financieros, etcétera, de las pólizas de diario, de las pólizas de mayor. Y bueno, nos sirve efectivamente incluso para hacer cálculos o recálculos. Imaginen, por ejemplo, el impuesto predial. Bueno, calcular si efectivamente ese impuesto predial correspondía a aquellas propiedades, pero también la amortización, la depreciación de los activos fijos, para tener la certeza que se han aplicado de manera correcta conforme a la contabilidad gubernamental en el caso del sector público y conforme a los principios de contabilidad en el caso de la iniciativa privada. Tenemos también una técnica de indagación. Bueno, la idea es solicitar información de personas con conocimiento de las diferentes situaciones o transacciones que se han realizado para ver si estas pues tienen una base confiable y se puede confirmar con base en la técnica de la propia indagación. Esta incluso se genera con base en otra práctica que es la entrevista, que también es una entrevista, pueden ser entrevistas de entrada, entrevistas de salida, entrevistas de seguimiento. Hay una serie de técnicas para la propia entrevista que tendrá que ver pues con entrevistar precisamente en una indagación a las y a los responsables de la gestión de los proyectos, de la ejecución, para entender cuáles son las razones que hay de cada uno de los proyectos. Imaginemos, por ejemplo, el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Bueno, pues se realizan estas entrevistas, estas indagaciones para ver si corresponden a los contratos, a los montos efectuados, a los proveedores, a los pagos hechos por anticipado, a las estimaciones realizadas y que éstas correspondan con base en los registros contables y financieros. Pero también tenemos los análisis analíticos o en su caso la revisión de hechos posteriores. En el caso del análisis analítico, bueno, tiene que ver con evaluar básicamente información de carácter financiera, contable, a través de diferentes técnicas de relaciones plausibles entre los registros, los libros de mayor, los libros de diario, las prácticas contables, para ver informes financieros, pero también informes no financieros, y si precisamente ese análisis que realiza el fiscalizador o el auditor pues corresponden a la realidad de lo que se ha ejecutado, lo que se ha recibido, lo que se ha pagado en nómina, los recursos que se han erogado o en su caso que han sido ingresados, dependiendo el ente, el giro y las facultades o responsabilidades que tengan vinculadas. Tenemos también algunos que les denominamos procedimientos sustantivos. Estos procedimientos sustantivos básicamente son pruebas que se diseñan para detectar errores de carácter material en la información financiera. Esto es con un énfasis cuantitativo. A eso se le llaman procedimientos sustantivos, para mirar si existen diferencias entre transacciones, entre estados de cuenta, entre registros, pagos a proveedores, exhibición en su caso de cheques o pagos en efectivo, que ahora bueno pues ha ido a la baja este tipo de tendencias, por lo menos en el
sector público. En el sector privado puede ser que todavía tengan esta práctica y hay por supuesto que mirar el código fiscal, cuáles son los límites para poder realizar este tipo de pagos en efectivo, cuáles son los mecanismos, etcétera, para hacer los registros y obtener los FDIs. Ahí, bueno, entonces tenemos una serie de técnicas y de procedimientos que pueden ser aplicados y la idea central de estas técnicas, de estas metodologías, tanto cualitativas como cuantitativas, tiene que ver con garantizar de manera razonable pues el objetivo de la propia auditoría y las técnicas que en esta se han realizado. En ese sentido también recordemos que tenemos la obligación con base en esas técnicas de obtener información y evidencia primaria, evidencia secundaria, evidencia corroborativa, pero también evidencia de carácter documental, testimonial, físico y analítico. Y todas estas evidencias en sus diferentes categorías, en sus diferentes acepciones, pues garantizan de manera razonable la aplicación de las técnicas cualitativas y cuantitativas a las que me he hecho alusión para garantizar, como ya les comentaba, la parte central que es el objetivo de la auditoría. Dicho lo anterior, pues estas son algunas de las técnicas de auditoría que son aplicadas y por supuesto dependerá también el enfoque si es financiero, si es de cumplimiento, si es de desempeño o si tiene alguna mezcla de estas, por ejemplo, auditoría de cumplimiento financiero o auditoría de desempeño con énfasis en el cumplimiento o auditoría de desempeño vinculando la parte financiera y de cumplimiento. Las normas, digamos, están para aplicarlas, pero también pueden ser aplicadas a la luz de ciertas combinaciones. Pues entonces esto es lo que alguna de las técnicas que refiere la propia Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior en su marco normativo y del cual México pues ya está aplicando muchas de estas técnicas.